Hola, mi nombre es Carla Matute, soy estudiante de segundo año de Medicina en la sección 3 y a continuación les voy a hablar sobre el metabolismo de las proteínas. Propiedades básicas de las proteínas. Aproximadamente 3/4 partes de los sólidos del organismo son proteínas. Los aminoácidos son los principales componentes de las proteínas. 20 de ellos están presentes en las proteínas orgánicas de gran cantidad. Aquí en la imagen vemos las fórmulas químicas de estos 20 aminoácidos que se caracterizan porque cada aminoácido tiene un grupo ácido y un átomo de nitrógeno unido a la molécula, representado por el grupo amino. Los aminoácidos esenciales, que son 10, no pueden ser sintetizados por el organismo. Estos aminoácidos se deben obtener de los alimentos. Transporte y almacenamiento de los aminoácidos. Aminoácidos de la sangre. Normalmente, la concentración de aminoácidos en la sangre va entre 35 y 65 miligramos por decilitro, que es la media de unos 2 miligramos por decilitro por cada uno de los 20 aminoácidos. Aunque algunos estén presentes en concentraciones mucho mayores, los aminoácidos son ácidos fuertes y en la sangre están ionizados, así que aportan de 2 a 3 mini equivalentes de los iones negativos de la sangre. La distribución precisa de los aminoácidos en la sangre depende de los tipos de proteínas ingeridas. Destino de los aminoácidos absorbidos desde el tubo digestivo. La absorción de las proteínas en el tubo digestivo son casi por completo aminoácidos. Después de una comida aumenta la concentración de aminoácidos en la sangre, pero solo unos miligramos por decilitro por dos razones. La primera razón es que la digestión y absorción suelen prolongarse de 2 a 3 horas y los aminoácidos se absorben en pequeñas cantidades cada vez. En segundo lugar, las células de todo el organismo, sobre todo del hígado, absorben los aminoácidos sobrantes en 5 a 10 minutos. Por ello, casi nunca se acumulan en la sangre o en el líquido intersticial grandes cantidades de aminoácidos. En los riñones, los aminoácidos pueden reabsorberse a través del epitelio de los túbulos proximales de los riñones por transporte activo secundario. Los extrae del filtrado glomerular y los devuelve a la sangre luego de que se han filtrado al túbulo por la membrana glomerular. Existe un límite para el transporte de cada tipo de aminoácido. Cuando un aminoácido alcanza una concentración excesiva en el plasma y en el filtrado glomerular, el exceso que no es reabsorbido se excreta a través de la orina. Almacenamiento de los aminoácidos como proteínas celulares. Luego de entrar a las células, los aminoácidos se combinan mediante enlaces peptídicos, bajo la dirección del ARN y del sistema de los ribosomas para formar proteínas celulares. Por esto, las concentraciones de aminoácidos libres dentro de la mayoría de las células permanecen bajas y las células no almacenan grandes cantidades de aminoácidos, sino de proteínas. Sin embargo, muchas proteínas intracelulares se descomponen de forma rápida de nuevo en aminoácidos, bajo la influencia de enzimas lisosómicas intracelulares. Estos aminoácidos son transportados de nuevo fuera de la célula hacia la sangre. Algunos tejidos participan en el almacenamiento de aminoácidos en más cantidad que otros. Por ejemplo, el hígado puede almacenar grandes cantidades de proteínas de intercambio rápido. Funciones de las proteínas plasmáticas. Los principales tipos de proteínas plasmáticas son la albumina, que tiene como función principal proporcionar presión coloidosmótica al plasma para evitar la salida del plasma por lo que son los capilares. Las globulinas, que cumplen diferentes funciones enzimáticas en el plasma y se ocupan de la inmunidad natural y adquirida del organismo frente a los microorganismos invasores. Y el fibrógeno, que se polimeriza en largos filamentos de fibrina durante la coagulación sanguínea, formando coágulos de sangre que ayudan a reparar las pequeñas roturas del aparato circulatorio. Casi toda la albumina y el fibrinógeno de las proteínas plasmáticas, así como del 50 al 80% de las globulinas, se sintetizan en el hígado. El resto de las globulinas se forma en los tejidos linfáticos. La velocidad de síntesis hepática de proteínas plasmáticas puede alcanzar extremos de 30 gramos al día. Ciertos estados patológicos proporcionan una pérdida rápida de proteínas. Por ejemplo, las quemaduras graves ocasionan una pérdida de muchos litros de plasma al día. La producción hepática rápida de proteínas plasmáticas evita la muerte en estas situaciones. Una persona con una enfermedad renal
grave elimina hasta 20 gramos de proteínas plasmáticas en la orina al día, que se reemplazan por acción del hígado. Cuando los tejidos se quedan sin proteínas, las proteínas plasmáticas pueden actuar como una fuente para una reposición rápida. De hecho, los macrófagos tisulares pueden captar proteínas plasmáticas enteras mediante la pinocitosis. Equilibrio reversible entre las proteínas plasmáticas y tisulares. Entre las proteínas plasmáticas, los aminoácidos del plasma y las proteínas tisulares, existe un estado constante de equilibrio, como se observa en la imagen. A través de estudios con marcadores radiactivos, se calcula que diariamente se sintetizan y descomponen 400 gramos de proteínas corporales, como parte del flujo continuo de aminoácidos. Esto demuestra el principio general del intercambio reversible de aminoácidos. Debido a este equilibrio reversible entre las proteínas plasmáticas y el resto de las proteínas del organismo, uno de los tratamientos más eficaces de la carencia proteica aguda y grave es la transfusión intravenosa de las proteínas plasmáticas. Aminoácidos esenciales y no esenciales. 10 de los aminoácidos habituales de las proteínas animales se sintetizan dentro de la célula, mientras que los otros 10 no se sintetizan o lo hacen en pequeñas cantidades para suplir las necesidades orgánicas. Este segundo grupo de aminoácidos que no es sintetizado se llama aminoácidos esenciales. La síntesis de los aminoácidos no esenciales depende de la formación de cetoácidos. Por ejemplo, el ácido pirúvico, que se produce en grandes cantidades durante lo que es la glucólisis, es el cetoácido precursor del aminoácido alanina. Después, mediante transaminación, se transfiere un radical amino al cetoácido, mientras el oxígeno cetónico pasa al donador del radical aminoácido. Se ve en la imagen que el radical amino cedido al ácido pirúvico proviene de otra sustancia química relacionada con los aminoácidos. Es la glutamina, que ella está presente en los tejidos en grandes cantidades. Varias enzimas, entre las que se encuentran las aminotransferasas derivadas de la piridoxina, una de ellas la vitamina B o B6, favorecen la transaminación. Sin la vitamina B6, los aminoácidos se sintetizan de forma escasa. Uso de las proteínas para obtener energía. Cuando las células alcanzan su límite de almacenamiento, el resto de los aminoácidos de los líquidos orgánicos se degradan y se aprovechan para obtener energía. Esta degradación ocurre en el hígado y comienza con la desaminación. La desaminación es la eliminación de grupos de amino de los aminoácidos. Esta sucede principalmente por medio de la transaminación, es decir, la transferencia del grupo amino a una sustancia receptora. En el esquema se observa que el grupo amino del aminoácido se transfiere al ácido Z-glutárico, que se convierte en ácido glutámico. El ácido glutámico puede transferir el grupo amino a otras sustancias o puede liberarlo en forma de amoníaco. Con la pérdida del grupo amino, el ácido glutámico se convierte de nuevo en ácido Z-glutárico, de forma que el ciclo se repite una y otra vez. Para iniciar este proceso, el exceso de aminoácidos de las células, mayormente hepatocitos, induce una activación cuantiosa de aminotransferasas que comienza la desaminación. Una vez que los aminoácidos se han desanimado, los cetoácidos resultantes pueden oxidarse para liberar de esta energía con fines metabólicos. Esta oxidación tiene dos pasos. El primero es que el cetoácido se convierte en una sustancia química apropiada para entrar en el ciclo del ácido cítrico, y el segundo es que la sustancia se degrada en este ciclo y se utiliza para obtener energía, de la misma forma que la acetilcoenzima A, derivada del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. Descomposición obligatoria de las proteínas. Si una persona no ingiere proteínas, partes de las proteínas del cuerpo continúan descomponiéndose en aminoácidos, que luego se desaminan y se oxidan. Este proceso supone de 20 a 30 gramos de proteínas al día y se denomina pérdida obligatoria de proteínas. Por eso, para evitar una pérdida de proteínas corporales, una persona media debe ingerir un mínimo de 20 a 30 gramos de proteínas al día, aunque esta cantidad depende de varios factores, entre ellos la masa muscular, la actividad física y la edad. Para estar más seguro se recomienda un mínimo de 60 a 75 gramos. Regulación hormonal del metabolismo proteico. La hormona de crecimiento aumenta la síntesis de las proteínas celulares. Esta hormona eleva la tasa de síntesis de proteínas celulares.
El mecanismo por el que la hormona incrementa la síntesis de estas proteínas es desconocido, pero se atribuye a un mayor transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, a una aceleración de los procesos de transcripción y traducción del ADN y del ARN para la síntesis de proteínas y a una reducción de la oxidación de las proteínas de los tejidos. La insulina es necesaria para la síntesis de las proteínas. La ausencia completa de insulina anula la síntesis proteica. Esta acelera el transporte de algunos aminoácidos a las células, lo que podría constituir el estímulo para la síntesis de proteínas. Además, la insulina reduce la degradación de las proteínas y aumenta el aporte de glucosa a las células y reduce, en consecuencia, el uso energético de los aminoácidos. Los glucocorticoides aumentan la descomposición de casi todas las proteínas tisulares. Los glucocorticoides secretados por la corteza suprarrenal reducen la cantidad de proteína de la mayoría de los tejidos, pero aumentan la concentración de aminoácidos en el plasma, así como las proteínas hepáticas y plasmáticas. Se cree que los glucocorticoides aceleran la descomposición de las proteínas extrahepáticas, aumentando la cantidad de aminoácidos disponibles en los líquidos orgánicos. La testosterona aumenta el depósito tisular de proteínas. Esta, que es la hormona sexual masculina, aumenta el depósito de proteínas en todos los tejidos, en especial el de proteínas contráctiles en los músculos. Se desconoce este mecanismo, pero difiere claramente del de la hormona del crecimiento.